Muy bien, vamos a analizar ahora otro de los grandes postulados de las teorías del crecimiento endógeno, que es como los modelos de crecimiento de Robert Lucas, entre otros, que dicen que el problema está en la media educativa, en la disponibilidad de trabajo cualificado, que solamente si tienes trabajo cualificado, altamente cualificado en un país, así vas a salir del subdesarrollo. Mm, es una explicación incompleta y vamos a explicar por qué. Y esto me recuerda mucho al debate común en muchos países, no solo en México. Es un debate muy de derecha, son argumentos muy de derecha que dicen que hay que echarle ganas, el echaleganismo. Es muy parecido a lo que nos dice esto, de que si aumentando simplemente la media educativa y tener disponible mano de obra altamente cualificada, con eso ya estamos. No, no solamente así. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué la modificación de factores es tan fundamental? Una explicación más completa sobre la no convergencia que la proporcionada por los neoclásicos se encuentra si analizamos conjuntamente los factores de producción. Uno, la baja acumulación de capital humano calificado. ¿Sí? Dos, la escasa distribución regional de la formación de capital. ¿Sí? Tres, las estructuras coloniales rentistas que prevalecen en la mayoría de los países en vías de desarrollo. Vamos a analizar entonces ahora cómo cómo esto se debe ir solucionando, destrabando. Capital humano calificado. No quiero ser políticamente incorrecto porque hay comunidades que ven esto como peyorativo, etcétera. Eh, trabajo cualificado, fuerza laboral de alta productividad, como se le quiera llamar. eh, Dependiendo del enfoque, el hecho es que las regiones y los países con una mayor productividad laboral media tienden a absorber mejor las inversiones y aumentar más rápidamente sus ingresos y su tasa de crecimiento tiende a ser más acelerada. Eso es cierto por una parte. Eh, la base de esta acumulación de trabajo calificado la constituye, la medición de esto, el nivel educativo, pero también la tradición productiva del país o de la región, las cuales determinan el nivel técnico y la cultura laboral de un país o de una región al interior de un país. Vamos a hablar de por qué esto es importante en un primer nivel, ejemplificando con el caso de Alemania y Polonia luego de la Segunda Guerra Mundial. Em, Siendo estos dos países similares en lo relativo a clima, recursos naturales, ubicación, extensión geográfica y tamaño de su población, la recuperación económica luego de la Segunda Guerra Mundial en la Polonia de este periodo de posguerra fue lenta si le comparamos con la de la Alemania Occidental, la cual se levantó extremadamente rápido, eh, pasando a Alemania Occidental de un ingreso per cápita de la mitad de lo de los Estados Unidos a un ingreso per cápita de aproximadamente el 80% de los Estados Unidos ya para los años 60. La explicación de fondo de por qué esta diferencia de recuperación entre ambos países eh, se encuentra en la media educativa alemana, la cual eh, con un poco de apoyo proveniente del Plan Marshall, por supuesto, generó pronto unas tasas de crecimiento anual del 8% entre 1950 y 1959. Tasas ni siquiera imaginadas de crecimiento por parte de Francia o de la Gran Bretaña, que también fueron bastante destruidas. Eh, Países con comparables niveles de acumulación de capital y de destrucción de capital también con la guerra. Eh, Ahora vamos a ver por qué, por qué el mismo Plan Marshall dio tan buenos resultados en Alemania por encima ya no de Polonia, sino como decimos, de Francia y de la Gran Bretaña. Ahora analicemos en qué reside la diferencia. Vamos a ver un caso que yo conozco bastante bien, que es la economía austríaca. Eh, Austria es un país muy similar a Alemania, con una cultura laboral y una cultura empresarial muy similar, muy similar. Eh, es debido a la relación capital-trabajo. Vamos a ver.
Eh, Tanto Alemania y Austria absorbieron muy exitosamente las inversiones del Plan Marshall debido a la alta participación de los salarios en el ingreso nacional de estos países. Ujú. Esto es que del ingreso, cuánto se va a salarios y cuánto a ganancias empresariales. Tanto en Alemania como en Austria hay una alta participación salarial. Esto es que la clase obrera, la clase trabajadora, obtiene una mayor proporción de los ingresos, si se le compara con otras economías incluso desarrolladas. Así es que no es solo una simple alta tasa de productividad del trabajo, esto es del producto generado por trabajador, este, y ni siquiera la simple movilidad de factores de la producción lo que determina esas altas tasas de crecimiento, sino la forma en que se distribuye el ingreso entre clases. Eh, sí, sin esos altos niveles de calificación laboral, junto con esas estructuras laborales, tanto Alemania como Austria no se habrían fortalecido así de rápido en su ingreso disponible y de ahí en su consumo y en su demanda efectiva. Entonces, estamos hablando que no es solamente que tengamos eh, capital humano altamente calificado, sino cuánto recibe ese capital humano calificado de ingreso. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver también el nivel de solidaridad que existe eh, por parte, no de los empresarios, porque siempre van a pujar, van a jalar, presionar para que ellos maximicen sus ganancias. Es comprensible, es natural, pero un, el nivel de solidaridad por parte de sus respectivos estados, cómo están constituidos. Ujú. ¿Qué tan social es el Estado? Esa es la gran diferencia. Em, por eso, por todo esto, me parece errónea y también un tanto perversa la aceptación común entre los teóricos y los implementadores de crecimiento endógeno del supuesto este de que el libre movimiento del factor trabajo es un medio para aumentar la relación capital-trabajo. Esto solo aumenta la productividad por medio del trabajo en el corto y mediano plazo, pero la debilita en el largo plazo. El propio Robert Lucas reconoce que el capital humano tiende a migrar de zonas donde el capital humano es escaso a lugares donde es abundante. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando estás en un lugar donde hay abundancia de lo que tú puedes ofrecer? Es que baja el precio. Entonces, baja la remuneración por tu tipo de trabajo. ¿Sí? La reiteración de esta conducta, de la migración de gente a lugares donde ya de por sí ya hay exceso de mano de obra, es lo que sobresatura la oferta de trabajo en las ciudades, presionando el salario real a la baja. Y ni qué decir de la pérdida de dignidad de quienes migran del campo a la ciudad al asentarse generalmente en zonas pobres, precarias, peligrosas y carentes de servicios en las ciudades, engrosando así las zonas marginadas y haciendo también un enorme desorden territorial. ¿No? Eh, es un caso muy similar a lo que pasa también con la migración de países subdesarrollados a desarrollados. También es sumamente complejo, precario. Entonces, bueno, el decreciente costo del trabajo, ¿sí? Esto es la caída del salario real, es entonces usado como estímulo para aumentar la inversión privada, uh-huh, que es el abaratamiento de la fuerza laboral. Es inhumano, inhumano, pero los modelos lo ven bien, los modelos neoclásicos, neoliberales, lo ven bien. Eh, lo que nuestro modelo económico propone es justamente lo contrario. Lo que debe migrar no es la gente, sino el capital. Me explico. El capital debe dirigirse hacia zonas donde es más escaso, de forma tal que el capital encuentre al trabajo y genere inversiones, impidiendo el proceso de debilitamiento de los salarios reales y con ello el debilitamiento de la demanda efectiva y con ello hundiendo el grueso de la economía. Lo que quiero enfatizar en este punto es que este modelo eh, no se limita a motivaciones meramente compasivas. Sí, pero no solo es eso, sino que además quiero demostrar que asignando los recursos de esta forma, el conjunto de la economía crece de forma más rápida y sostenida. Esto es, no es solamente
por razones humanitarias, sino además por conveniencia económica integral. Em, a todas luces, este planteamiento tiene los límites de la rentabilidad económica, pues ningún agente económico racional movilizaría su capital a lugares donde no pudiera maximizar sus ganancias. Por ello, la intervención del Estado es fundamental. ¿Eh? Es fundamental para construir las condiciones de disponibilidad de capital humano calificado, formar, eh, construir infraestructura productiva, eh, generar la disponibilidad de insumos accesibles a precios rentables para el empresario, para la inversión, condiciones financieras y fiscales suficientes, de forma tal que vuelva atractivas las inversiones en estas zonas. Ejemplo, y la 4T ha dado ejemplos sencillísimos al realizar inversiones productivas de alto calado en el sureste del país, como el corredor transísmico, el Tren Maya, eh, la refinería Olmeca, entre otras inversiones, en las zonas donde hay mucho capital humano, mucha fuerza laboral